¿Vale? Vamos a empezar con esto. Ya de lleno, vamos a meternos. Este es un sistema que está referenciado en el libro de Robótica, Control, Detección, Visión de los autores Fugger Salazar. ¿Sí? Ahí lo pueden dar seguimiento. Pero también lo pueden encontrar en la red. Esta es una solución muy clásica. Si lo encuentran con tutoriales de solución, pero encuentran ciertas variaciones. Y yo les voy a explicar por qué. Es un robot tipo Puma, un brazo tipo izquierdo. ¿De acuerdo? Ya por definición, el propio sistema me indica cuántos grados de libertad tiene y todos son articulados. Así que por observación, ¿cuántos grados estamos observando ahí? 6. ¿Sí? E incluso me da ya un sentido de giro o de rotación. Yo podría tomarlo como una rotación en sentido positivo. ¿Vamos bien? Ok. En la red hay varias soluciones. En publicaciones están demostradas que al menos de 6 formas puedo llegar a establecer su análisis y encontrar su solución. Vamos a encontrar alguna de estas 6. Bien, la convención de Navier-Hardenberg les hablaba yo que requería de una secuencia de puntos o sugerencias que debemos seguir. Y esas sugerencias me lleva a mí a establecer la parametrización y por ende el modelo cinemático. Yo lo observo y generamos la configuración. Entonces es articulado. Para hacer fácil su análisis, se sugiere que se tracen ejes que partan de la simetría de cada articulación o cuerpo rígido y ejes en donde existe el movimiento. Por lo tanto, voy a empezar con el sistema de la base. Voy a trazar un eje que parta la simetría. ¿Hasta ahí vamos bien? Okay. El otro, que es el movimiento, voy a trazar también un eje. ¿Preguntas? ¿No? Bien. El siguiente que puedo observar de manera inmediata es este. Y aquí hay un error de paralelaje, que es muy común. Yo observo algunas distancias, por ejemplo, del centro de este eje al centro de este, definido por A2. Y así respectivamente, del centro de este eje al centro de este otro movimiento. Como de 4. Y una distancia de un centro al centro del efector final, donde se toma el objeto. Esas características me los dan como datos. ¿Vamos bien? Pero hay 2 distancias que son difíciles de observar. ¿Cuál? D2. D2, ¿qué significa? ¿De dónde lo está tomando? Desde el centro del brazo, si yo quito este y lo proyecto de acá. ¿Hacia dónde? Quizás hasta la intersección de este punto. ¿Vamos bien? ¿Y a dónde termina esa distancia?
¿Dónde les da la impresión que termina esa distancia? En medio del efector final. ¿En medio del efector final? No, el segundo. ¿En este brazo? ¿Estará situado al centro o sobre una superficie? Al centro, ¿no? En la línea aquí, la de A3. Ok. Fíjense, si trazamos un eje simétrico del cuerpo 2, estaría por encima de esta. ¿Sí? No aplica ni al centro ni a la superficie como una cara de este cuerpo rígido. Entonces, ¿en dónde me está mandando? Bueno, hasta la intersección de ese punto. ¿Vamos bien? Sin embargo, aquí existe otra proyección. Para que sea simétrico, hacia el efector final. ¿Vamos bien? Ok. ¿Qué me indica? Bueno, que la simetría de este cuerpo no corresponde a la simetría de este punto. ¿Sí? Y si yo sigo una trayectoria, estoy partiendo de la base hacia la altura. Después, de aquí me recorro hacia la profundidad para alinearme sobre un punto que en teoría va a ser simétrico al del efector final. Pero no coincide porque yo tengo que desplazarme hacia abajo. Esto es característico del robot Puma porque es un arreglo con engranes cónicos. Los engranes cónicos me dan un movimiento de elevación y me dan un movimiento de rotación. Donde el punto que ven aquí en la división es precisamente la rotación de todo este cuerpo rígido. ¿Vamos bien? Ok. Esta interpretación en verdad es bien difícil de poderlo entender en esta configuración, porque tienes que darte cuenta del trazo de los ejes de simetría. ¿Qué es lo que hace la mayoría? Cambian la configuración del robot, es decir, cambian la disposición de este brazo y lo ponen hacia arriba o lo ponen hacia abajo para tener una configuración y puedan involucrar las distancias. ¿Vamos bien? Ahora, ¿está prohibido? No. De acuerdo a la necesidad, ustedes pueden cambiar la disposición de los eslabones de una manera más sencilla de interpretar. Así que si no les agrada ese tipo de planteamiento, ustedes simplemente cambian moviendo los brazos de tal manera que se les haga más fácil y más sencillo llevar a cabo la interpretación. ¿Preguntas? Ok. Una pregunta. O sea, que en eslabón, digamos que se usa como una especie de diferencial. Ajá. Sí. Ya. Tengo dos engranes aquí cónicos que están encontrados así y que me generan el movimiento arriba y abajo. Pero esta diferencial me da el giro directamente de rotación al efecto final. ¿Sí? Tendríamos que verlo ya en forma interna. ¿Preguntas? Bien. Muchos de los robots a veces tienen 4 actuadores y te brindan mediante esta diferencial el giro de un 5º grado de libertad. Entonces por ahí es muy buena la implementación de las características mecánicas. O algunos otros tienen los actuadores acá como motores y utilizan algunas barras para hacer la proyección al final de movimiento, para transmitirlo aquí y dejar todo el punto acá de peso para que sirva como un pivote o un equilibrio de todo el sistema y solamente los actuadores puedan moverse, no cargar. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bien. El sentido que me indica la flechita lo vamos a tomar con las rotaciones positivas, así que desde ahí ya me va a indicar hacia dónde se va a proyectar el eje de movimiento. Ahora,
Si empezamos a lo que es de Navier-Hardenberg, bueno, sugiere que primero identifiques el esquema de tu manipulador robótico. Después, identifiques en dónde están los pares cinemáticos que involucra esta configuración, que pueden ser combinados, rotacionales o prismáticos. Posteriormente, te sugiere que traces ejes de simetría a lo largo de cada cuerpo rígido y ejes que proyecten el movimiento donde están incluidos cada par cinemático. Posteriormente, si carece de alguna distancia, que tú complementes el dato poniéndole las distancias correspondientes, como en alguna literal. Posteriormente te dice, tú tienes que asignar y construir en cada eje de intersección un sistema de coordenadas tipo derecho, porque esa fue la configuración que elegimos trabajar. Si es esto, entonces dice, empieza asignando el eje Z, en donde está cada par cinemático de movimiento, empezando con el de la base. En la mayoría de los ejemplos que van a encontrar en la red, lo van a encontrar a partir de este punto. Y aquí cuando empiece, me dice intuitivamente que este va a ser mi sistema base del robot, en cuyo caso es incorrecto, porque el robot está situado en un punto o arriba de un pedestal sobre el suelo. Significa que a partir de este punto, si yo elijo trabajarlo como un plano, al momento de estar por debajo de este plano, estoy trabajando con coordenadas negativas o cuadrante negativo. Aquí lo conveniente para nosotros siempre es buscar con operaciones en signo positivo. Si le tratamos de huir a la parte negativa, mucho mejor, porque así evitaremos en el álgebra llevar muchas transformaciones. Ahora, ponemos desde el origen de intersección aquí la predicción del eje movimiento Z, que es precisamente la rotación del eje sistema, que lo marca como θ1. ¿Preguntas? Ok. Siguiendo la trayectoria, yo sé que parto del suelo hasta este punto de intersección en 660.4 milímetros, que es la base del robot en la altura. Ok. ¿Dónde está el siguiente par cinemático? Aquí me lo indica. En rotación de este brazo. ¿Dónde es la rotación positiva? ¿Hacia dónde? Hacia abajo. Según regla de la mano derecha, para tener una rotación en sentido positivo, ¿dónde estaría la proyección del eje Z? ¿Hacia afuera o hacia adentro del plano? Ah, sí, ya. Hacia adentro del plano. ¿Dónde lo coloco? Pues, donde está, donde hace una, ¿cómo se llama? A donde corta con otra Z anterior. Donde se intersectan, ¿no? Los elementos. Entonces, desde aquí puedo poner Z del valor angular 2 o del segundo grado de libertad, ¿sí? Significa que si la proyección es hacia adentro, el sentido positivo del brazo es hacia abajo. ¿Preguntas? ¿No? Ok. Después, ¿dónde indicaría el siguiente Z del valor angular θ3? La rotación del θ3 es en este punto, donde el brazo va a estar subiendo y bajando. ¿Dónde me indica que está la rotación positiva? Igual hacia abajo. Por lo tanto, el eje Z, su proyección sería hacia adentro. Sí. ¿Dónde lo ubico? ¿Dónde está la intersección de esta distancia? No sobre la cara del lateral del dibujo. Nada más que no hay otra forma de indicar que existe esta distancia. ¿Vale? Ok. El siguiente Z. Hacia afuera. Igual, hacia adentro. Ajá, θ4. Esta línea. Ajá, ¿A dónde se origina el movimiento? Así. La rotación, por lo tanto, sería desde la intersección hacia acá, para que en función de regla de la mano derecha, la rotación sería saliendo del plano.
Ok, aquí elijo entonces la siguiente Z. Después llego al elemento de elevación y desviación, donde pongo para la rotación 5, que es la elevación. Igual, hacia abajo. Ok, hacia dentro del plano, en este punto. Y teta 6 en la rotación, igual que teta 4. Pero ¿dónde lo localizo? En la misma intersección. ¿Ok? ¿Hasta ahí preguntas, dudas? ¿No? Si yo lo coloco aquí, voy a sobreescribir muchos ejes. ¿Sí? Voy a separarlo. Indicando que en este punto está el propio sistema que va a rotar. Como Z6. Como Z6. ¿Vamos bien? Simplemente estoy separando para no amontonar los dos sistemas coordenados. Y el último corresponde al efector final, es decir, en este punto. ¿Cuántos sistemas Z coordenados tengo para cuántos grados de libertad? 7. ¿Dos? 7, ¿no? Ok. Tengo 7 sistemas coordenados para 6 grados de libertad. ¿De acuerdo? ¿Por qué razón? Bueno, porque este es móvil en función del fijo, móvil en función del fijo, móvil en función del fijo, móvil en función del fijo. Este es móvil en función del fijo y este va a ser móvil respecto a este sistema fijo. Por lo tanto, puedo decir rápidamente que voy a tener la cantidad de grados más 1 para tener en forma correcta los sistemas coordenados. ¿Hasta aquí todo bien? Entonces, si estamos hablando de un sistema de 7 grados de libertad, ¿cuántos ejes coordenados voy a usar? 8. 8. Así de simple. Ahora, el eje coordenado X tiene una pequeña complicación, porque tengo que ponerlo de tal manera que me ayude a vincularlo con la distancia de las longitudes de los eslabones. Pero en las reglas generales de Dan y Hatteberg no te dice cómo, simplemente te dice que apunte a lo largo del eslabón o del cuerpo rígido. Si empezamos aquí la asignación como sistema base, ¿dónde está el cuerpo rígido y cuál es lo largo? Sobre el eje Z, y no podría ser. ¿Por qué razón? Porque prioritariamente el eje Z es quien da el movimiento. Entonces no puedo cambiar el X por el Z para empezar. ¿Vale? De aquí se definen entonces unos criterios de ponderación o de orden de importancia que me ayudan a ponerlo de manera más simple. El primero, sí, relaciona la longitud del eslabón, pero en este caso, siendo la base, no va a ser posible. El segundo, que apunte hacia la siguiente articulación. La siguiente articulación sigue estando arriba, por lo tanto no va a ser posible. La tercera, que sea perpendicular a un eje Z anterior o a un eje Z de un sistema anterior. No existe porque estoy partiendo de la base. La siguiente, que sea paralelo entre sí a un eje X anterior. Tampoco lo tengo. Por último, para el caso de la base, tendría que ser la proyección a la longitud o extensión máxima de todo el robot. ¿Dónde sería? Saliendo del plano. Ok, entonces la apuntamos hacia acá. Y ya complementamos con Y en función a un sistema de tipo derecho. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Entonces este va a ser el sistema de referencia o de base. Y ahora tengo que asignar cada eje X en donde pusimos Z siguiendo esos criterios. Aquí me dice
El eje X que vaya a lo largo de la articulación. ¿Cuál es? Esto es lo largo, dijimos. Debería apuntar hacia arriba, ¿no? Debe apuntar a la siguiente articulación. ¿Lo hace? No, porque la articulación está hacia el frente. Va a salir del plano. Siguiente. Sea perpendicular a la Z anterior. En este caso va a ser paralelo. Entonces ya no va a quedar hacia arriba. ¿Están de acuerdo? La siguiente, que de ser posible, sea paralelo a mi X anterior. O las X entre sí. Entonces la facilidad más simple sería hacia afuera del plano. ¿Hasta ahí vamos bien? Complementamos Y. ¿Hacia dónde quedaría? Hacia abajo. Si aquí empezamos con origen, ese sería el sistema 1. ¿Preguntas, dudas? ¿No? Bien. Siguiente sistema. Otra vez, que vaya a lo largo de la articulación. Esta es la articulación. Lo largo es en esta dirección. Por lo tanto, lo puedo colocar hacia acá. ¿Sí? Que apunte hacia la siguiente. Bueno, la siguiente está hacia abajo. No hay problema. Voy en un orden de importancia. Significa que pues, tiene menos impacto. ¿Vale? La siguiente. Que sea perpendicular a mi Z anterior. ¿Es perpendicular a la Z anterior? Sí. La siguiente. Que de ser posible, entre sí las X sean paralelas. ¿Es posible? Sí. Entonces, en este caso, la dirección de X más factible sería esta. Complementando con Y, quedaría Y ¿a dónde? Hacia abajo. Tendríamos X, Y, Z del sistema 2. En este siguiente sistema. X no puede ir a lo largo de la articulación. ¿Por qué? Porque dijimos que lo largo es hacia abajo. ¿Sí? Entonces, la factibilidad sería apuntarlo hacia abajo. Que vaya a la siguiente. La siguiente es al frente, donde va direccionado esta Z. No podría ser posible. Que sea perpendicular a la Z anterior. ¿Lo es? Sí. Y entre sí sean paralelas las X entre ellas. ¿Lo cumple? No. En cuyo caso nada me quedo con que va a lo largo de la articulación. Ese sería entonces mi sistema 3. ¿Dónde quedaría el eje complementario Y? A la es. Hacia acá. No, al revés, ¿no? Al otro lado. Tenemos Para profundidad hacia adentro. ajá, tenemos Z hacia acá, X hacia abajo y Y hacia adentro, ¿verdad? Este sería el Y3. Siguiente sistema, ¿dónde quedaría X? A lo largo de la articulación. ¿Cuál es lo largo de esta articulación? Hacia afuera. Ajá, hacia afuera de la ceja. Sería la X. ¿Vamos bien? ¿Preguntas? No. Profe, Si analizamos, no sé si entendí bien, entonces X siempre tiene que ir a lo largo, cada X. Bueno, uno de los criterios es que tiene que ir a lo largo de la articulación del robot. sí, cada X va a representar el término de la longitud de ese eslabón. ¿Sí? Esta X debería representar el término de la longitud de este eslabón. No es posible porque lo interviene directamente Z. ¿Por qué no lo puedo colocar en la misma dirección o dirección opuesta? Porque en la parametrización Z depende de teta y X depende de alfa. Si los pongo encontrados, voy a anular un parámetro. Puede ser alfa o puede ser teta. Por lo tanto, el cambio de perspectiva Es para, funciona. ajá, se acomodan así para sacarlo de la tabla, ¿no? Ajá, para la parametrización, ¿vale? Y lo puedes elegir como quieras, incluso pudieron haber estado saliendo. Pero no es posible porque nosotros ya nos dieron datos de rotaciones en un sentido. Los tomamos como, por definición, positivos, ¿vale? En la hoja de características de un robot industrial
lo que van a encontrar son las articulaciones del sentido positivo. Entonces, más adelante, cuando les diga hay que analizar este modelo, tienen que irse a la hoja de características del robot industrial para ver dónde son las rotaciones positivas. Aquí donde complementa ahí entonces, hacia abajo, ¿verdad? El siguiente sistema que también está aquí en el origen, pero que lo separamos, ¿dónde debe ir el eje X? Si estoy aquí, con esta rotación. Hacia abajo. ¿Por qué? Si tienen que argumentarlo. Si hago un repaso de todos los criterios, me dice que X debe ir a lo largo de la articulación. No puede haber largo porque está en el mismo origen. Apuntando a la siguiente articulación. No existe una siguiente articulación que sea perpendicular a mi Z anterior. Ok, Z anterior, perpendicular, me dice que puede ir entonces arriba o abajo. Son las únicas dos posibilidades que tengo. Ah, es cuando se unifican. Ajá, ¿sí? Entonces ahí yo no tengo otra opción más que ponerlo hacia arriba o hacia abajo, hacia donde lo quieren trabajar. Abajo. Ok, lo dejamos hacia abajo, ¿sale? Sí, me perdí en esa parte. ¿Dónde? En ese X. ¿En esta X? No, sí, sí. Ok. Este punto existen dos movimientos, ¿sí? Es un punto que tiene una rotación positiva angular, pero también en el origen tiene una rotación positiva angular. ¿Sale? Yo lo puedo escribir aquí en el mismo punto, pero al proyectar lo que es X tendría que manifestarlo así, X. Y entonces aquí ya no vas a poder separar los dos ejes, ya están uno encima del otro. Por eso lo tengo que separar, pero definimos con la línea punteada que es el mismo origen. El primero, el movimiento de elevación, y el segundo, el de rotación. ¿Sí? Son dos movimientos diferentes. Z siempre va a elegir el movimiento del par cinemático de rotación. Este Z también es de rotación. ¿Vamos bien? Ok. Este X, dijimos que debe ir a lo largo de la articulación. Lo largo de la articulación es esto. ¿Sí? Pero se encuentra en el mismo origen. Significa que no hay separación, no hay distancia. No existe lo largo de la articulación para esta rotación. Es como le llama la muñeca, pues tengo los dos movimientos aquí. ¿Sí? El siguiente criterio me dice que debe ir hacia la siguiente articulación. Si aquí quito el gripper o el efector final y monto otra articulación donde esté girando, ya no va a tener coherencia porque está definido sobre Z. ¿Sí? Los otros dos criterios que me dicen que sea perpendicular a mi Z anterior. Como opción tengo dos, dirigiéndose hacia abajo o hacia arriba, porque en dirección a Z ya está ocupada por Z. ¿Sí? Hacia adentro o hacia afuera del plano lo hacen paralelo a la Z anterior, que es una condición que me anula un parámetro, ya sea teta o alfa. Por lo tanto, las dos únicas opciones es hacia arriba o hacia abajo. Elegimos trabajar con el de abajo y complementamos Y, ¿de acuerdo? Y sería hacia adentro, ¿no? Aquí vamos en el sistema 3, este sería el 4, aquí el 5, y por ende el 6 se repite siempre el penúltimo sistema. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Preguntas, dudas? Ahora, ¿qué sigue? Ya tengo el modelo representado a través de sistemas coordenados en cada par cinemático de esa configuración articular. ¿Qué debo hacer ahora?
asignar ángulos. Ya están asignados los ángulos. Teta 1, teta 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, dale un valor. Dale un valor. No, porque la incógnita es precisamente la variación de teta 1 a 6. Va a tomar cualquier intervalo. ¿Mande? Sería ya hacer la tabla, ¿no? Hacer la parametrización. ¿Ok? ¿Cómo encuentro la parametrización? ¿Cómo la encuentro? Como la tablita que hemos hecho ayer, ¿no? Como la tablita de Las ayer. distancias de... Sí. Ok. La tablita que vamos a parametrizar o a tabular lleva implícito el secreto de todas las reglas que hay que definir. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a encontrar? Unos parámetros. ¿En función de quién? De los grados de libertad. ¿Qué parámetro? El parámetro angular teta de alfa y A. ¿Para qué? Para obtener unas matrices de cada eslabón. ¿Sí? Ok. ¿Cómo encuentro las reglas? Bueno, si voy a parametrizar con teta de alfa y A, debo recordar cómo obtuve esas transformaciones. Teta y D me permitieron hacer dos transformaciones respecto al eje Z de referencia. ¿Sí? ¿A través de qué? A través de la proyección de dos ejes que voy a tomar como auxiliares. El eje X del fijo y del móvil. Para poderlas analizar con respecto al sistema Z de referencia. ¿Hasta ahí bien? Ok. De estos dos parámetros los obtuvimos gracias al análisis del eje X móvil. ¿Sí recuerdan? Ok. Si lo obtuvimos gracias a ese análisis, tomando como base ese eje, entonces la proyección del cual voy a analizar va a ser respecto al eje Z. ¿Cuál Z? El Z fijo y el Z móvil. ¿Quién es la base? El X fijo, digo el X móvil. ¿Todo bien? Teta y alfa representan ángulos. D y A representan distancias o separación. ¿Hasta ahí todo bien? Entonces, ¿qué vamos a encontrar como regla? Bueno, para el parámetro teta voy a buscar un ángulo que exista entre el eje X fijo en referencia al eje X móvil, siempre y cuando yo gire sobre el Z del fijo. Esa es la restricción. Y D, pues solamente la separación del eje X fijo y X móvil a lo largo del Z fijo. Y repito, pero ahora con los ejes Z. Alfa es un ángulo de Z fijo Z fijo al Z móvil girando sobre el X del móvil. Y A es la separación. Del Z fijo y Z móvil a lo largo de X móvil. Si yo recuerdo todo esto, lo demás va a ser bien sencillo. ¿Sí?
pura descripción. Ok. ¿Cuántos grados de luz tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué pares cinemáticos tiene? Todos son de rotación o de revoluta. Significa que la variable siempre va a ser angular. Todos los demás parámetros van a ser siempre constantes y se tienen que evaluar en forma directa en una matriz. ¿Vamos bien? Ok. Tengo que buscar las condiciones iniciales que existan en el modelo. Algunas pueden ser ceros y otras pueden ser diferentes de ceros. ¿Dónde voy a hallar la mayor cantidad de ceros como condiciones iniciales? Cuando asignamos el eje X que sean paralelas entre sí todas. Si cuido que todos los ejes X sean paralelas entre sí, las condiciones iniciales van a ser probablemente 0. ¿De acuerdo? Si yo empiezo a variar aquí, no manteniendo el paralelismo entre los ejes X, entonces voy a encontrar desfasamientos entre 90 y menos 90 grados, o hasta 180. ¿Todo bien? Ok. Analicemos entonces qué ángulo hay entre el X de referencia, X móvil, si voy a girar sobre el Z de referencia. 0, porque naturalmente están paralelos. Esa fue la intención. ¿Sí? ¿Qué separación existe entre el origen del X fijo y el X móvil si debo únicamente desplazarme a lo largo del Z fijo? 0. 660.4. ¿Sí? Alfa, hago el cambio. Dice, ¿qué ángulo hay entre el Z fijo, Z móvil, girando sobre X móvil? Entonces, agarro Z fijo, lo pongo en el origen del Z móvil, para que la proyección de movimiento sea respecto al X móvil, siempre y cuando respete regla de la mano derecha. Menos 90. Tengo que hacer que el sistema de referencia sea colineal con el móvil, porque así siguió la trayectoria cuando partió este sistema móvil en el origen. Subió, se movió para configurar este sistema. Se convirtió en referencia, hubo un móvil, se desplazó, cambió su configuración. Y así respectivamente hasta llegar al final. ¿Sí? Entonces, ¿tenemos cuenta? Menos 90. Menos 90. Separación que hay entre el eje Z fijo hasta la intersección con Z móvil, pero únicamente desplazándome sobre el X móvil. 0. Ya está alineado sobre ese eje de simetría. ¿Sí? De aquí voy a obtener la primera matriz. ¿Vale? ¿Quién quiere hacer el segundo? ¿Cómo sería el segundo? El sistema 1 y 2. Z. Sería Busco cómo se encuentra angularmente el X1 con el X2 si giro sobre Z1. 0. 0. ¿Qué separación existe entre la intersección del X1 hasta el X2 si me desplazo a lo largo de Z1? De 2. De 2, porque voy en profundidad. Voy de este punto hasta acá. Es decir, tengo que intersectarme con este origen donde está el sistema 2. ¿Sí? Después, ¿qué ángulo hay entre el Z1 para hacerlo paralelo con el Z2 si debo girar sobre X2? 0. Ya son paralelos naturalmente. Luego, ¿qué distancia existe entre el origen del Z1 hasta la intersección con el Z2
si me muevo en dirección de X2? A2. A2, todo este recorrido, desde aquí hasta acá, ¿vale? Y con ello encuentro la matriz de 2 a 1, es decir, del sistema 2 al sistema 1. Luego vamos de 2 a 3. ¿Quién quiere ahora sí? ¿Nadie? Bueno, ¿qué ángulo hay del X2 para que sea paralelo al X3 si debo girar respecto a Z2? 90. El Z está hacia adentro del plano. Puedo hacer una variación. El dedo índice marca el eje que sería X2. Lo quiero llevar paralelo a X3. Tengo que bajar. Por lo tanto, la dirección de los dedos me apunta a un sentido de rotación positivo. ¿Cuánto fue? 90. 90. Distancia que separa el X2 a intersección de X3 a lo largo de Z2. 0. 0. Ángulo que hay entre el Z2 y Z3 si roto sobre X3. 0. No, 90 positivos. ¿90? ¿Dónde es el eje de movimiento? X3. ¿Dónde está la dirección de X3? Hacia abajo. Regla de la mano derecha, apunto hacia abajo. Dedo índice, la proyección de Z2, que está hacia adentro del plano. Paralelo a Z3, tengo que girar hacia acá. Entonces serían 90 positivos. ¿Sí? Después, distancia que separa el Z2 hasta la intersección de Z3 en dirección de X3. No, No, exacto. tengo una 3, una distancia, una altura, si lo quieren tomar así. ¿Sí? A3. Y con ello calculo la matriz de 3 a 2. ¿Qué pasaría o qué hubiese pasado si hubiésemos elegido X3 hacia arriba? Hubiera cambiado el sentido en alfa, ¿no? O de... La distancia sigue siendo la misma, ¿no? Sí, pero acuérdate que dice que es la distancia que separa en un recorrido que llevo yo del Z fijo al Z móvil en dirección del X móvil. Si X3 está hacia arriba, La distancia hubiera sido la... sigue siendo misma a 3, pero dice que debo llevar el Z2 en dirección con intersección de Z3 a donde apunte X3. Si X3 está hacia arriba, me dice que por lógica la dirección de desplazamiento sería hacia arriba. ¿Sí? ¿Podría cumplir con el objetivo de interceptarme con el origen de Z3? No, en cuyo caso tendría que ir en un recorrido contrario. Si es un recorrido contrario, entonces estoy en un cuadrante negativo. Por lo tanto, tendría que cambiar el signo. Debería ser entonces menos A3. ¿Sí? Ahí tengan mucho cuidado. Es muy común ver el cambio de orientación en los sistemas coordenados. Cuando lo modelan en su sistema didáctico físico y real, siempre omiten este valor y jamás llegan a aterrizar la programación con su modelo matemático, porque pierden de vista cómo asignan ustedes los ejes en cada configuración individual. ¿De acuerdo? Ok. ¿Quién quiere hacer el 4? No. Vamos del sistema 4 al 3. ¿Nos ayuda? ¿Sí? Ah, pues yo. A ver. Ok. Está... Triángulo teta. Ajá. Vamos con el sistema 3 y 4. Este es el 3 y este es el 4, porque estamos en el cuarto grado de libertad. ¿Qué ángulo hay entre el X3 para que sea paralelo con el X4 si debo girar respecto al Z3? Menos 90. A ver. ¿Qué? Pues está aquí. Sí, chécalo. Pues porque está aquí. Y
pues, así. Pero está sobre el eje. Z4, Z4, no, Z3 por ahí. Ajá, está sobre Z3. Entonces va así. Y pues se pega. No puedes. Sí, fíjense. Si aquí le doy la identidad del grado de libertad, me dice que es 4. Por lo tanto, aquí va a ser X3. ¿Dónde está X3? Acá. Lo debo llevar paralelo con quién? Con X4. Siempre y cuando me permita rotar sobre Z3. Ah, pero no. No se puede, porque yo al girarlo siempre va a ser perpendicular a esta X. ¿Eh? ¿Vamos bien? ¿Qué significa entonces? Que tiene que girar sobre otro eje. No, que están mal ubicados. ¿Por qué razón? ¿Por qué no se puede hacer eso? Porque no cumple. ¿Qué no está cumpliendo? La parametrización. ¿Observaron cómo un parámetro anula al otro? Porque no cuidamos que X4 fuera perpendicular a mi Z3. ¿Todo bien? Ok. Si estoy en este punto, ¿qué debo hacer ahora entonces? Cambiar el sistema allí. Cambia la configuración de este. Cámbiala. Así Borra, sí, borra lo que es X4 con una línea de 4. No, Z sigue estando ahí. Z no está mal. Ok. Y4 también borra. Y aquí por ejemplo va X. Ajá. Aquí va Y. A ver, ¿seguro? No. Para estar seguro, tienes que proyectar Ajá. Z hacia allá y X hacia abajo. ¿Dónde complementa Y? Aquí. En dirección de esta línea. Ajá, ok. Entonces va así, ¿no? Ajá, hacia adentro del plano. Sí. Entonces significa Y4. Y aquí va X. X4. ¿Vamos bien ahí? También es muy común que suceda que a veces perdemos de vista y anulamos propios parámetros. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiarlos otra vez hasta que sea fácil poder obtener la parametrización. Ok. Ahora sí, ángulo que existe entre X3 y X4 girando sobre Z3, 0, ¿no? 0, ya son paralelos. Los sumas más 0. Distancia de separación entre el X3 y X4 sobre Z3 de 4. Ángulo que existe entre el eje Z3 para que sea paralelo con respecto a Z4 si giro en función a X4. Menos 90. Menos 90. Sí, acuérdense, X está hacia abajo, X3 está en esta proyección, tengo que hacerlo paralelo, es decir, llevarlo hacia atrás. Ajá. Es un signo negativo, ¿de acuerdo? Distancia que separa el Z3 con respecto a Z4 en dirección de X4. 0 están alineados sobre esta proyección del eje. Yo obtengo la matriz de 4 a 3. ¿Sí? ¿Quién quiere hacer el siguiente? A ver, yo. Adelante, anímense sin miedo. No les voy a hacer nada. Ok. Ya se vean 4. Bueno, están ¿Vamos de qué sistema? de 4 a 5. De 4 a 5. Ángulo entre X4 y X5 girando sobre Z4. Bueno, No, fíjate. A ver si te acuerdas. Voy a llevar paralelo el X4. Pero este ¿Con es quién? X4. Ah, el X4, sí, perdón. Bien, 0. ¿Y luego qué sigue? Luego sigue la distancia. Aquí es como ¿Qué dijimos? Pero está sobre la misma, ¿no? Ajá, Entonces, cero. está en el origen. Y luego alfa, que es Z. Z4. Z4 y Z5, Z5, que X5. son ¿de 4 a 5 o de 5 a 4? De 4 a 5. Ah, sí, positivo. Ajá. Y la distancia. 0. Y encuentro la matriz de 5 a 4.
Bien. ¿Quién quiere hacer la siguiente? Gracias. A ver. Vamos ahora del sistema 5 al 6. Aquí ponle Z6. Ángulo que hay entre X5 y X6. Es paralelo, ¿no? Paralelo. Entonces sumamos ahí 0. Distancia que separa. De 6, ¿no? Ok. A lo largo de Z5, ¿no? Ángulo que hay entre Z5 y Z6. 0. Sí, ya son paralelos. Separación entre Z5 y Z6 a lo largo de X6. ¿Dónde está apuntando X6? X6 hacia abajo. Esa nota. Acuérdate que esta línea, ¿sí? Y este está en este origen. Ah, Sería 0. Porque no hay recorrido de distancia hacia X. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. ¿Preguntas, dudas? ¿No? ¿Qué sigue? Hacer matices de cada uno. Ok. Adelante. ¿Qué hacen? A ver, A de I, ahí menos 1. Seno de teta, mucho crucero. ¿Aquí qué tenemos? Aquí es un seno, ¿verdad? Por lo tanto alternamos coseno. Repetimos, seno, coseno, alternamos signo, alternamos función. ¿Ok? Calculamos las matrices A de 1 a 0. Evaluamos la primera parametrización poniendo que es el coseno de teta 1. Lo vamos a dejar como coseno de 1. ¿Sí? Seno de 1, 0 y 0. Aquí ponga atención en alfa. ¿Cuánto vale alfa? Los cosenos de menos 90 y aquí menos 1. Los senos de menos 90 menos 1. Por lo tanto, menos seno de 1, menos por menos, más coseno de 1. 0 y 0. ¿Tengo un parámetro A? No, vale 0. Por lo que multiplique aquí, entonces va a ser 0. El parámetro de 6, 60.4. ¿Vamos bien ahí? Sí. Ok. Voy a borrar aquí tantito y vamos a poner aquí la matriz de 2A. Ahí no tenemos ninguna condición inicial u offset. ¿Sí? Podemos poner coseno de 2, seno de 2, 0 y 0. Busco alfa. ¿Cuánto vale alfa? 0. Por lo tanto, el coseno de 0, 1. Esto implica que sería entonces menos el seno de 2, coseno de 2, siendo 0. Obviamente aquí, al ser 0, y acá. Tengo un parámetro A que vale A2. Por lo tanto, A2, coseno de 2, A2, seno de 2. Tengo un parámetro de que vale 2. A de 3 a 2. Aquí sí tengo un condición inicial, ¿verdad? Bueno, lo voy a tener que poner. Coseno de teta 3 es más. Más 90. 9. Seno de teta 3 más 90. 0, 0. Parámetro alfa. 90. En cosenos, 0. ¿Es seno positivo? 90. 1. Estos dos, 0.
el coseno de... Ah, no, pero sí es 90, ¿no? Perdón. Tenemos aquí seno de teta 3 más 90. Menos coseno de teta 3 más 90. 0, 0. Tenemos parámetro A. Sí, ¿verdad? 1 a 3. A3 coseno de teta 3 más 90. A3 el seno de teta 3 más 90. ¿Tengo un parámetro D? No, ¿verdad? Es 0. A de 4 a 3. ¿Cuánto vale teta? Bueno, no tengo ningún offset, ¿verdad? Y a 0. Entonces ponemos coseno de 4, seno de 4, 0 y 0. Alfa, menos 90. ¿Ah? 0, 0, 1, 0. Aquí cambio signo, ¿verdad? Menos seno de 4, coseno de 4, 0, 0. ¿Tengo un parámetro A? No. 0, 0. ¿Un parámetro D? Sí. D4. A de 5 a 4. Ok, es teta nada más y alfa vale 90. Por lo tanto, coseno de 5, seno de 5, 0 y 0. Como es 90, son 0, 0 y es positivo, ¿verdad? 1 y 0. ¿Vamos bien? Sí. Aquí, entonces sería seno de 5 menos coseno de 5. 0 y 0. ¿Tengo un parámetro A? No. ¿Tengo un parámetro D? Tu matriz de 6 y 5. No tengo ningún valor inicial, ¿verdad? Entonces tendríamos coseno de 6, seno de 6, 0, 0. ¿Alfa cuánto vale? 0. Por lo tanto, menos 0 de 6, coseno de 6, 0. Aquí 0, 0 y 1. ¿Tengo un parámetro A? No. ¿Un parámetro D? Sí, de 6. ¿Sí? Ahora, ¿qué sigue? Multiplicar, porque tengo que encontrar la matriz que representa el modelo cinemático del sistema 6 respecto al sistema de referencia como un producto de transformaciones. De 1 a 0 por 2 a 1, así respectivamente hasta llegar a la de 6, así. Ya de lonche. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas? ¿No? Bueno, la tarea va a ser que hagan la multiplicación. No tienes el